Bueno, buenas tardes. En esta segunda clase vamos a abocarnos al tema de la potestad fiscal del Estado y los límites que la Constitución establece a esa potestad, al ejercicio de esa potestad. Habíamos visto nosotros las funciones centrales del Estado, su propósito, que siempre tiene que ver con el bien común, y que para lograr ese bien común necesita cercenar parte de la riqueza privada para transformarla en pública y así eh, poder cumplir con su cometido. Pero claro, en el ejercicio del dictado de normas y en el ejercicio por parte del Congreso de la Nación y en el ejercicio del cumplimiento de esas normas, es decir, la ejecución de esas normas en procura de la recaudación fiscal por parte del Poder Ejecutivo, el Estado de ningún modo puede violentar los derechos, declaraciones y garantías de las personas. Esas declaraciones, derechos y garantías aparecen establecidas en la Constitución Nacional, que yo les voy a subir en la plataforma. Las declaraciones de derechos y garantías, que se encuentran en el apartado dogmático de la Constitución, se dividen en dos grandes grupos, en declaraciones de derechos y garantías que vienen desde 1853, con la reforma del 60 hasta nuestros días, siempre de 1800, y los que se incorporan bajo el título de nuevos derechos, declaraciones y garantías, que aparecen en la reforma del año 1994. Entonces, claro, el Estado Nacional, cuando en procura de los impuestos que necesita, no puede obtenerlos violentando alguno de estos preceptos constitucionales. Nosotros vemos que habíamos visto que la potestad fiscal, o sea, esta aptitud jurídica que tiene el Estado para recaudar impuestos, nace con su propia existencia. Ningún ente ni ninguna persona le otorga esa facultad, sino que nace con ella porque deviene abstracto un Estado que no tiene recursos para cumplir con sus fines. Entonces, el sistema fiscal decimos que es connatural a la existencia del Estado. Tenemos que tener presente aquí también la complejidad del asunto, porque se trata de un Estado ordenado bajo la forma federal. ¿Qué quiere decir que está ordenado bajo la forma federal? Que coexisten tres estados: el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Es importante aclarar que no existen tres niveles de Estado, no hay una jerarquía de Estados, ¿sí? Cada Estado tiene sus jurisdicciones, es decir, su geografía en la cual tiene autoridad, y sus potestades, es decir, sus atribuciones que puede ejercer. Que sí y que no lo va a determinar la norma. Pero los tres estados son diferentes porque tienen diferente geografía, que puede coincidir obviamente, porque nosotros ahora estamos en el territorio municipal, provincial y nacional, bajo el imperio de los tres estados, pero cada uno de ellos tiene sus atribuciones en esa geografía. Esa atribución puede ser compartida. Por ejemplo, el contralor del medio ambiente. Tanto la nación como la provincia y los municipios tienen la obligación de hacer cumplir las normas que disponen cuidar el medio ambiente. Pero, por ejemplo, toda la cuestión de la organización de la ciudad, eso es exclusivamente una atribución del Congreso, de los municipios. ¿Sí? Donde va un lomo de burro, donde se puede radicar la industria, donde está la parte residencial, donde va un semáforo. ¿Sí? Todo eso es exclusivo resorte del Estado municipal. No puede ni la provincia ni la nación imponer ninguna decisión al respecto. Las cuestiones de la provincia se vinculan, por supuesto, la policía bonaerense, los municipios no tienen policía, la policía es de la provincia de Buenos Aires y así podemos ver también las cuestiones que tienen que ver con el controlor de los regímenes laborales a través del Ministerio de Trabajo, en fin. Y la nación, bueno, por supuesto, tiene también el cuidado del medio ambiente, como dijimos, y un sinnúmero que son mucho más conocidos. Por ejemplo, tiene de manera exclusiva la función de la defensa nacional, a través del Ejército de la Nación, la Marina, la aviación. Doy ejemplos, son cientos de ejemplos, pero les busco algunos que son muy notorios de lo que es exclusivo y de lo que es concurrente, en cuanto a las atribuciones. Bien, para el cumplimiento de esas atribuciones dijimos,
el Estado necesita recursos y lo obtienen de diferentes maneras. Nosotros nos abocamos a una de ellas, que es a través del sistema fiscal. Entonces, en el devenir del ejercicio de la actividad fiscal, el Estado, como habíamos dicho, no puede socavar ni violentar derechos o garantías constitucionales de las personas. Hay algunos ejemplos muy claros, como cuando el Estado nacional, o sea, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, pidió a una tarjeta de crédito que le pase el detalle de los gastos efectuados por una persona durante determinado periodo. Y la tarjeta de crédito se opuso a darla, diciendo que así violentaba, si daba esa información, se veía obligado a violentar o a incumplir un contrato de confidencialidad que tenía con el contribuyente, y además el contribuyente se presentó diciendo que también que la AFIP lo que estaba queriendo hacer era meterse en su vida privada, que eso no tenía, porque la tarjeta de crédito sí le daba la cuantía, pero no le daba el detalle. Y acá entonces hay una zona gris. Entonces, en el ejercicio de esa potestad fiscal que el Estado busca recaudar, se encuentra como si fuese una fuerza contraria, en el sentido contrario, de hasta acá se puede y hasta acá no se puede. ¿Quién es el que dirime esta circunstancia, a ver si el Estado está o no violentando algún precepto constitucional? Un juez, el Poder Judicial. El Poder Judicial, en este caso, el Poder Judicial Nacional, porque se trata de un impuesto nacional. Si estuviésemos hablando del ejercicio de una función fiscal por parte de la provincia o del municipio, y hay que ver si atenta o no contra algún derecho de declaración o garantía de las personas, lo intervendrá un juez provincial. Nosotros en esta materia, en las próximas clases, vamos a continuar analizando dos cuestiones centrales que tienen que ver con la relación entre el Estado, que ya vamos a dar a conocer como el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria con el contribuyente, y el contribuyente, que lo vamos a denominar a partir de ahora el sujeto pasivo. Ese vínculo entre el Estado y el contribuyente está regulado, y está regulado por una ley nacional, porque estamos hablando de los tributos nacionales, que es la ley 11.683, que comenzaremos a ver próximamente. Y por otro lado, también vamos a continuar viendo cómo es que los tres niveles de Estado, es decir, en la nación, la provincia y los municipios, coordinan la aplicación y el ejercicio de su potestad fiscal, ¿a fin de qué? A fin de evitar que la sumatoria de estos sistemas fiscales o tributarios socaven, erosionen de tal modo la propiedad privada que devengan confiscatorios. Y si vienen confiscatorios, devienen inconstitucionales, porque estaría violentando el derecho de propiedad privada que establece la Constitución. Entonces, cómo se logró esta coordinación entre una serie de normas, que la primera que vamos a ver es la denominada la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Yo ahora les voy a subir también la Constitución, además del texto que ya hice, y necesito que ustedes lean las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución, los nuevos declaraciones de derechos y garantías, que está en la primera parte de la Constitución Nacional, y el artículo 75, inciso 1 y 2, sobre todo el 2, que es el que habla, el artículo 75, de las facultades del Congreso de la Nación. El 75, inciso 2, habla de las características que debe tener esta ley de coparticipación federal de impuestos, y necesito también que vayan leyendo el artículo 123, que habla de la autonomía provincial, y ahí vamos a ver cómo las provincias tienen amplia autonomía, capacidad para establecer su sistema fiscal, salvo los límites que se autoimponen a partir de la ley de coparticipación federal de impuestos. Bueno, espero que los temas se vayan comprendiendo. Ustedes tienen mi teléfono para cualquier consulta más ligera por WhatsApp. Ya está abierto el foro, por el cual también podemos llevar adelante las consultas que ustedes quieran. Y también me pueden escribir vía mail, no hay ningún problema. Así tratamos de aminorar o de disimular lo mejor posible las
la falta que nos provoca bueno, esta metodología de enseñanza que imponen las circunstancias. Así que bueno, espero hayan comprendido, que la materia les vaya gustando, ojalá que sí, y bueno, nos vemos en el próximo video.